Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Hace una semana nos introdujimos en el párrafo número 4 de la Confesión de Fe del capítulo de la iglesia que estamos estudiando. Y en esa escuela hablamos de que la iglesia tiene una jerarquía bien definida, ¿sí recuerdan? Y es Cristo la única y verdadera cabeza de la iglesia. Eso fue lo que hablamos. Todo, Él está por encima de todo y debajo de Él todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Y esta autoridad no le fue dada por hombres, sino que le fue dada y proviene del Padre, quien le otorgó todo dominio y potestad sobre todas las cosas, especialmente ¿a quién? A la iglesia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Este tema realmente es amplio, hermanos, y es profundo, pero creo que ninguno de los que estamos aquí tiene afán, ¿cierto? ¿O quién tiene afán? ¿No tienen afán? Ah, bueno, gracias al Señor. Por tanto, en esta mañana vamos a abordar otra de las partes que tiene que ver con esta primera parte del párrafo, y es la implicación, las implicaciones de la autoridad de Cristo. O sea, las implicaciones de decir que Él es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Vamos a abordar hoy las implicaciones de su autoridad. Ahora, ¿qué quiero decirles cuando les hablo de la implicación? Bueno, cuando hablamos de implicación de la autoridad de Cristo sobre la iglesia, nos referimos a cómo se evidencia, cómo es que nosotros vemos esa autoridad en la práctica. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de las implicaciones de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Es decir, cómo vemos nosotros esa autoridad en la práctica, cómo se evidencia en la vida y el funcionamiento de la iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar brevemente el día de hoy. Y para ello, la confesión de fe nos señala lo siguiente: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana, ¿cierto? ¿En quién? Acá vienen las implicaciones. En quien por el designio del Padre, todo el poder requerido, oiga bien, aquí están las implicaciones, para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia, está suprema y soberanamente investido. Esa segunda parte, aquí es donde la confesión de fe nos presenta de manera general 4 implicaciones prácticas de la autoridad con la cual Cristo fue investido sobre la iglesia. La confesión de fe nos las muestra. Así que si preguntáramos, ¿para qué Cristo nos fue dado como cabeza? ¿Para qué fue que nos fue dado como cabeza? ¿Y cómo vemos esa autoridad de Cristo? Entonces la confesión de fe nos responde, primero, para el llamamiento soberano de individuos que la conformen. El llamamiento soberano de individuos para conformarla. Ahí está, el llamamiento, ¿sí ven? Segundo, el establecimiento de su propia iglesia. Tercero, el orden y disposición de su iglesia según su voluntad. Y cuarto, el gobierno soberano y sabio de su iglesia. Estas son las 4 implicaciones que la confesión de fe nos da como prácticas, como visibles de la autoridad de Cristo, como cabeza de la iglesia. Entonces, de esta manera general, podemos ver la función de Cristo como cabeza de la iglesia, como única y verdadera cabeza de la iglesia. Y en primer lugar, Cristo ejerce su función sobre el llamamiento soberano de individuos para conformarlo. El llamamiento soberano de individuos para conformarlo. En otras palabras, Él, Cristo, es quien está a la puerta para decir quién entra y quién no. Eso es lo que le quiero decir en otras palabras. Él es quien llama para que las personas vengan y entren. Es Él el que llama, no es nadie más. Hoy nosotros estamos aquí. Y yo estoy seguro de una cosa, con seguridad y certeza puedo decir esto, que ninguno entró a la iglesia sin ser llamado por Cristo. Y menos, oiga bien,
y menos a una iglesia bíblica. ¿Sí? Estoy seguro de eso. Nadie entra a una iglesia si no es llamado ¿por quién? Por Cristo, y menos si es una iglesia bíblica, es decir, si es la iglesia de Cristo. Menos. Por eso, mis amados, es que es tan peligroso una cantidad de iglesias que hoy vemos que dicen ser de Cristo, ¿sí? Y personas que dicen que fueron a Cristo y que han ido a Cristo y que han ido a iglesias y son llamados por la moda, son llamados por los entretenimientos, son llamados por las filosofías, son llamados por la aceptación y cuantas cosas se ven, pero no llamadas por Cristo y su evangelio. ¿Usted ha visto eso? Nosotros tenemos el famoso vengan adelante. ¿Usted lo ha visto? Y la gente cree que ahí ya fue llamada, porque vengan adelante. Sí, lo llamó una persona, pero no lo llamó Cristo. Así que hoy hay muchas iglesias llenas, no por el llamado de Cristo, sino por el llamado a la moda, por el llamado al entretenimiento, por el llamado a que lo solucionen problemas, por el llamado a muchas cosas, menos por el llamado de Cristo. Entonces, ahí donde nosotros podemos ver que Cristo, la implicación de la autoridad de Cristo está en que es Cristo el que llama a los hombres para hacerlos entrar a su iglesia. Por eso es que usted y yo normalmente en las iglesias bíblicas no las vemos muy atiborradas de gente. ¿Por qué razón? Porque no llama ni el entretenimiento, no llama ni la filosofía, no llama ni los gustos, no llama nada de eso. ¿Qué llama? Cristo. Cristo es el que llama para que la gente entre. Con esto observamos que el gobierno de Cristo no es simbólico, como les decía hace una semana, sino real. En toda la historia de la humanidad, la Iglesia Universal está conformada por aquellos que Dios el Padre eligió soberanamente y que Cristo en la historia de la tierra llamó eficazmente. No hay nadie más. La Iglesia Universal está compuesta de personas elegidas por Dios y llamadas en el tiempo por nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí en Juan 17, 1 al 3? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿dónde está la potestad de Cristo? ¿Sobre qué está la potestad de Cristo? Sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí entiende, mi querido hermano? Mire que Cristo manifiesta que Él tiene potestad sobre toda carne. ¿Pero a qué viene Él? ¿A dar quién? Vida eterna a los que el Señor le dio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este pasaje nos muestra y nos enseña que Dios escogió en la eternidad. ¿Porque a quién les dio? ¿A los que escogió quién? En la eternidad. El Señor escogió a algunos en esta tierra. ¿Y a quién se los confió? Se los confió al Señor Jesucristo. Y por lo tanto el Señor le dio toda potestad al Señor Jesucristo para que aquellos que les dio, Cristo les diera ¿qué? Les diera vida eterna, exactamente. Esto quiere decir que en la eternidad la iglesia estaba en el decreto de Dios. La iglesia estaba en el decreto de Dios. Y en la temporalidad, en la realidad, no en la realidad, sino en la vida, ya que nosotros podemos ver y vivir, ese decreto se aplica en que Cristo vino a darles vida eterna. Entonces, la conformación de la iglesia, quienes conforman la iglesia, los individuos que conforman la iglesia, ¿se debe a qué? ¿A qué se debe la conformación de las personas que llegan a la iglesia? Exactamente, se debe al llamado que Cristo viene a hacer a los hombres y a las mujeres que Dios el Padre les dio. Esto implica que esa persona que el Padre escogió en la eternidad
y que Cristo vino a esta tierra a salvar y que llama eficazmente, esa persona va a ser regenerada por la obra del Espíritu Santo. Y mire que si nosotros nos damos cuenta de esto, el Dios los eligió, Cristo los llama eficazmente y el Espíritu Santo aplica esa obra y los regenera. Entonces esto afirma nuestra postura de que la iglesia debe tener una membresía regenerada. ¿Sí recuerdan? ¿Ven que esto afirma nuestra postura? O sea, esto nosotros no lo hablamos porque sí, esto está conectado con todo. La obra de Cristo y el llamamiento eficaz de Cristo hace que nosotros podamos creer que en la iglesia, la membresía de la iglesia debe ser una membresía regenerada. ¿Por qué razón? Porque Cristo como cabeza y prácticamente lo que nosotros podemos ver es que Cristo vino a esta tierra a dar vida eterna a los que Dios le dio. Y por eso podemos, hermano, confiar en que la iglesia debe tener una membresía regenerada. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Mateo 28, versículos 18 al 20, es un pasaje muy conocido por todos y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, yo sé que este pasaje es muy familiar para nosotros, sin embargo, tiene una promesa específica en un contexto específico. Cristo como Señor de la iglesia se ha propuesto llamar a los hombres por medio de ¿qué? ¿Cristo es el que llama eficazmente? Sí. ¿Cómo se ha propuesto Cristo llamar a los hombres? ¿A través de qué? A través de la predicación del Evangelio. ¿Qué les dijo a ellos? ¿Qué les dijo a los discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que Cristo se ha propuesto llamar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio y a través de esta predicación del Evangelio darles vida. No hay otra forma. Y por eso comisionó a la iglesia a que fuésemos a todo lugar a ser discípulos. Pero algo en lo que nosotros debemos reflexionar, entonces, de acuerdo a esto que el Señor nos está hablando, es que la predicación del Evangelio no puede convertirse para nosotros como iglesia en algo frío o en algo mecánico. ¿Sí? Nosotros no podemos tomar el nombre del Señor en vano predicando el Evangelio simplemente por obligación, como algo mecánico. No podemos hacerlo de esa manera. Mis hermanos, el Evangelio, predicar el Evangelio requiere de compañía. ¿De cuál compañía, hermanos? ¿De qué sirve predicar si Cristo no nos acompaña? ¿De qué sirve predicar si Cristo no va con nosotros? Ahora, la cuestión es que no, Él no está diciendo cada vez, o sea, Él no está diciendo que entonces cada vez que prediquemos el Evangelio Él tiene que salvar. No estamos diciendo eso. Porque si no, entonces ni los apóstoles, ni la iglesia, ni en muchas ocasiones Cristo no nos está acompañando. No, lo que Él está diciendo es, no se convierta la predicación del Evangelio que ustedes hacen en algo frío mecánico. Ustedes tienen que clamar a mí, buscarme a mí, que yo los acompañe. Y si yo los acompañe, habrá esperanza para que aquellos que escuchen lleguen a la vida eterna. Porque tenemos la oportunidad de que si Cristo está con nosotros, entonces Él, a través de nosotros, va a llamar a los hombres, hermanos. Hermanos, ¿a quién fue que se le dio toda potestad de dar vida? A Cristo. Entonces, usted y yo podemos saber una cosa, que podemos llegar a predicar el Evangelio sin que Cristo esté allí. Podemos llegar a predicarlo sin que Cristo esté ahí. Y no es lo que el Señor nos demanda. El Señor está diciendo, yo les prometo que voy a estar con ustedes, vayan y hagan discípulos, pero no de una manera fría o mecánica, porque de esa forma Dios no quiere. Dios no gusta que nosotros hagamos las cosas por obligación. Ahí no está Él. Él quiere que nosotros lo hagamos como Él lo demanda. ¿Y con quién más vamos a querer nosotros salir a predicar el Evangelio si no es con el Cristo que salva? Por eso, hermanos, cuando nosotros salgamos a ser discípulos, debemos clamar la compañía de aquel que llama a los hombres para darles vida.
Quiero que sepa una cosa, mi amado, porque es que a veces tal vez nosotros estamos equivocados. El evangelio no tiene poder en sí mismo. O sea, el evangelio no es un mensaje mágico. ¿Sí? El evangelio es un mensaje que tiene el poder de Dios para salvación. ¿Pero qué necesita? ¿Qué necesita el evangelio para salvar? El poder de Dios. Eso es lo que el evangelio necesita. El poder de Dios. Necesitamos la compañía de Cristo que llama a los hombres eficazmente, y cuando Cristo llama a un hombre eficazmente, el Espíritu Santo viene ahí y de seguro que ahí hará una obra. Y el hombre por eso no se puede resistir al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que tiene el poder de dar vida. Por esa razón es que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque esta tarea sin Él es infructuosa, hermanos. Esta tarea sin Él es infructuosa. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué razón, hermano? Porque hasta el fin del mundo, hasta el día en que Jesucristo llegue a esta tierra, tendremos la esperanza de que Él seguirá llamando a sus elegidos, a los elegidos por el Padre. Aquí no caben entonces las estrategias. No caben estrategias. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque es que nosotros estamos en este momento en esa situación. Nosotros como iglesia estamos en la situación de que hemos salido a predicar muchas veces. Se predica el evangelio. ¿Alguien ha escuchado el evangelio? ¿Alguien ha atendido? ¿Lo ha creído? Todavía no. Entonces, este tipo de cosas nos ponen a prueba. ¿Y cuál es la prueba que el Señor Jesucristo está poniendo sobre nosotros? Que nosotros confiemos que Él es la cabeza y que Él es el único que le fue dada potestad. ¿Para qué? Para dar vida. Porque si nosotros empezamos a desesperarnos, vamos a empezar a buscar estrategias. Y vamos a empezar a buscar estrategias, ya no del Señor como cabeza, sino de las que a nosotros nos parecen mejor para llamar a la gente, como les dije ahorita. Entretenimientos, una cantidad de cosas que pueden volverse sutiles, hermano, y hacernos olvidar de que tenemos una cabeza. Aquí lo único que sirve es la dependencia en aquel que le fue dada potestad para llamar a los hombres y darles vida eterna a través del mensaje del evangelio que Él nos mandó llamar, Él nos mandó predicar. No hay otra cosa, mis amados hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a confiar en ese mensaje? ¿Hasta cuándo vamos a confiar en aquel que da vida a los hombres? Hermano, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así llegue uno, lleguen dos o no llegue ninguno. Vamos a confiar en Él, porque Él es el que salva. Así que Dios no quiere que confiemos solamente en el mensaje, sino en el autor y objeto del mensaje, que tiene poder para dar vida a los que son llamados. Así que llevando a cabo esta comisión, Cristo llama y atrae a los suyos y ejerce autoridad en la iglesia. Por eso Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, Juan capítulo 10, versículos 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y las mías qué? Me conocen, hermanos, o sea, ellas van a escuchar. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y oirán qué? Mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, amados, confiamos en que el Señor tiene aún elegidos en esta tierra. Y nos dice que deben ser traídas. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser traídas? Oirán su voz. Van a oír el evangelio de la salvación y vendrán. Y a través de estas personas que son llamadas a través del evangelio, ¿qué va a hacer el Señor? Va a dar vida. ¿Y qué va a hacer el Señor con estas personas? ¿Cómo ejerce Cristo la autoridad sobre su iglesia? A través de este llamado, trae y habrá ¿qué? Ovejas, habrá un rebaño y habrá ¿qué? Un pastor. Es decir, hermanos, con las personas que Cristo llama a través del evangelio, conformará a su iglesia. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, ¿cómo ejerce Cristo la autoridad sobre su iglesia? A través del evangelio. El Señor le dio potestad para dar vida. La predicación del evangelio se hace a través de la iglesia. Cristo llama a los hombres y aquellos que llama y regenera son los que componen y conforman su iglesia. De esta manera Cristo ejerce su autoridad práctica sobre la iglesia. Él es el único que puede llamar a los hombres del mundo a conformar su iglesia,
a través del mensaje del Evangelio. Segundo, hermanos, ¿cómo Cristo ejerce y cuál es la implicación de la autoridad de Cristo sobre la iglesia? En el establecimiento de su propia iglesia. En el establecimiento de su propia iglesia. O sea, ya nos dimos cuenta de que Él es el que lo llama, Él es el que la conforma, Él es el que la establece. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, afirma lo siguiente. Primera carta a los Corintios 3:11 afirma lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20 nos señala lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo Cristo establece su iglesia? Hermano, Cristo establece su iglesia sobre la base de su propia persona y su obra. No hay nada más sobre lo cual se establezca y se levante y se fundamente la iglesia del Señor Jesucristo. El nuevo pacto fue establecido sobre la base de su sacrificio. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, dice, ¿esta es la sangre qué? ¿Esta es la sangre de qué? Del nuevo pacto. ¿Qué es en qué? En mi sangre, ¿cierto? Así que es en la sangre de Cristo que hay un nuevo pacto. Es en la sangre de Cristo y en la obra de Cristo que se fundamenta y se levanta ¿qué? La iglesia. Por tanto, la iglesia tiene su razón de ser y fundación en Cristo Jesús y en nadie más. Miren, amados, aunque usted y yo no estamos en el tiempo de los profetas, aunque usted y yo no estamos en el tiempo de los apóstoles, la iglesia continúa. ¿Por qué? ¿Por qué continúa? ¿Por qué? Porque su establecimiento está ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. En otras palabras, Él es la piedra angular, la que nos decía ahorita Corintios. Él es la piedra angular sobre la cual se sostiene ¿qué? Todo el edificio. Y lo sigue sosteniendo para ir edificándose. Esto a través de su palabra predicada en los púlpitos de su iglesia, porque sus palabras siguen siendo vida y verdad. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Ahora, usted puede darse cuenta de que muchas religiones se han acabado. Hay religiones que se han acabado. ¿Y por qué se han acabado? Porque su fundador murió, porque su fundador no es Cristo, exactamente. Es el caso de movimientos u organizaciones que la misma Biblia nos muestra a nosotros en Hechos capítulo 5, Hechos 5 del versículo 34 al 39. No les voy a leer este pasaje, pero es allí donde este pasaje nos muestra que querían matar a los apóstoles. Y un hombre llamado Gamaliel les dijo que tuviesen cuidado de lo que iban a hacer, porque les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres que los querían matar. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí, lo seguía mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Qué pasa con las religiones que están fundamentadas en hombres? Se desvanecen, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Si no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Por qué religiones se acaban? Porque su fundador es un hombre. ¿Por qué la iglesia de Cristo continúa? Porque su fundador es Cristo, la piedra angular, aquel que es eterno y que está a la diestra del Padre, intercediendo y cuidando la iglesia. Así que el verdadero cristianismo no puede vivir sin Cristo, no puede sobrevivir sin Cristo, pero en Cristo estará hasta el fin del mundo y luego de ello la eternidad. Así que Cristo es el que establece su iglesia, la sostiene y la seguirá sosteniendo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Cuánta gente ha querido destruir la iglesia? Y no han podido, hermanos. Tercero,
Ya hemos visto entonces que Cristo ejerce su autoridad práctica, ¿cómo? Llamando y conformando a la iglesia con aquellos que Él llama, porque Él tiene vida, Él es el que tiene la potestad de dar vida eterna. Pero además de eso, estableciendo su iglesia. Tercero, en el orden y disposición de su iglesia según su voluntad. En Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32, nos muestra esta verdad. Cristo, versículo 23 al 32, nos muestra esta verdad. Se los voy a leer, hermanos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que el apóstol Pablo habló de la relación matrimonial, pero estaba haciendo referencia ¿a quién? A la iglesia, aunque da una enseñanza obviamente práctica para nosotros. Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, aquí podemos ver esta implicación práctica de nuestro Señor Jesucristo en cómo Él da orden y dispone de su iglesia según su voluntad. Él dispone de su iglesia porque Él es su Salvador, porque Él es quien se entregó por ella. Si es de Él, si es su Salvador, si Él se entregó por ella, ¿quién dispone de la iglesia? ¿Cómo dispone de su iglesia como Él quiere? Bajo sus mandatos y preceptos divinos. Así que Él lo hizo, Él hace esto, Él es su Salvador, Él se entrega por ella y lo hizo para que bajo el gobierno amoroso nosotros nos sometamos voluntariamente a su señorío, como dijo ahí el pasaje. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿como qué? Como la iglesia, ¿quién? A Cristo. Porque Cristo, ¿qué hizo? Se entregó por ella. Y le dice el Señor, Pablo le dice a las mujeres, mujeres a regañadientes, mujeres, ustedes ahí tienen y es que les toca y es una carga que se sometan. No, voluntariamente. Porque es bueno someternos a Cristo. Así que Cristo dispone de la iglesia para santificarla y limpiarla por medio de la palabra. Al ser suya y amada, Él lo que se va a encargar, hermanos queridos, es de presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que Él ha dispuesto, hermanos, que usted y yo estemos aquí presentes delante de Él para que a través de su palabra, usted y yo seamos ¿qué? Limpiados. Para que usted y yo a través de su palabra seamos ¿qué? Santificados. Y Él dispone de que usted y yo estemos aquí el día de hoy, porque así de esa manera, hermanos, vamos a buscar ser presentados delante de Él sin arruga y sin mancha. Una iglesia santa delante de Él. Así que, hermanos, para que esto ocurra, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos santifique, para que el Señor nos purifique, Él no le va a pedir permiso a nadie en lo que hace. A nadie le va a pedir permiso en lo que hace. Él dispone de su iglesia como quiere. Pensemos en lo siguiente. ¿Las divisiones son difíciles? ¿Las divisiones en la iglesia son difíciles? Sí. Pero Él no le pregunta a nadie si lo puede o no lo puede hacer. O le preguntó a usted o le preguntó a mí. A nadie le pregunta. Porque estoy seguro de una cosa, que si así fuera, la iglesia sería impura. Porque estoy seguro de que casi nadie quisiera que la iglesia se dividiera de las personas que se van de una iglesia. Pero si esas personas muchas veces no se van, ¿cómo queda la iglesia? ¿Cómo queda la iglesia? Por eso el Señor no le pide permiso a nadie. ¿Para nosotros es difícil? Sí, pero ¿quién es el que sabe qué es lo mejor? Él, porque el que prometió, te voy a limpiar, te voy a santificar, porque te voy a presentar una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. Porque si no, entonces nos convertiríamos en sinagogas de Satanás. Hermano, Él dispondrá de la iglesia y no le va a preguntar a nadie. Él va a podarla. Y cuando la poda queda fea. ¿Usted ha visto un árbol podado?
Se ve como feíto, ¿cierto? Usted diría, no, yo le dejaría esta ramita, yo le dejaría la otra para que se viera más bonito. No, un árbol podado no se ve bonito, pero cuando es podado es para que dé más fruto. Es lo que el Señor hace. Y por eso el Señor no le pregunta a nadie. Él hace, porque Él dispone de su iglesia para santificarla y limpiarla. Además de esto, Cristo dispone de todo lo relacionado para protegernos y sustentarnos. De Él viene todo sostén, todo sustento, tanto material como espiritual de la iglesia. Jesucristo es quien ha ordenado los medios de gracia, las ordenanzas, y ha establecido el uso de cada uno de ellos, su regularidad y demás cosas. No es la sabiduría de hombres. Él ha dispuesto cómo su cuerpo crece, se cuida, se organiza, persevera, y no nosotros como hombres. Es Cristo el dueño de la iglesia, hermanos. Y no le pregunta a nadie ni pide consejo a nadie. ¿Quién le dio el consejo al Señor? Nadie, mis amados. Y gracias a Dios porque Él es sabio. Y entonces aquí entramos, hermano, en el último punto, que es muy breve, que es el gobierno soberano y sabio de su iglesia. ¿Cómo ejerce Cristo su autoridad en la iglesia de manera práctica? Conformándola, estableciéndola, ordenándola y disponiendo de ella. Y por último, en su gobierno soberano y sabio. Por eso Efesios 4, 11 al 16, pasajes muy conocidos por nosotros, nos dice que Él mismo fue el que constituyó ¿a quién? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mis amados, la manera como el Señor gobierna la iglesia está también soberanamente instituida. Si la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Yo quiero que sepa una cosa, usted en su cuerpo, cuando usted mueve una mano, cuando usted mueve un pie, cuando usted hace, nunca eso está desconectado de esto. Si a usted le quitan esto, ni este brazo, ni este brazo, ni este pie se va a mover. Así que el hecho de que usted lo mueva, y a veces usted lo mueva y usted piense que es primero que se mueve esto y después piensa, no, primero esto, es lo que envía que usted pueda moverse. Asimismo pasa con la iglesia. Cristo es su cabeza y Él ordena cómo usted y yo nos debemos mover. Y esto lo hace según su sabiduría, no según su capricho. El Señor se ha valido de recursos humanos para dirigir y cuidar la iglesia. Estos recursos humanos tienen un llamado y una dotación especial que Él mismo puede darles. ¿Quién fue el que constituyó? ¿Quién fue el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros? ¿Quién? Cristo. Nadie más, hermanos. Nadie más. Él es el que los dota, Él es el que los llama, Él es el que especialmente los provee de todo bien para que puedan gobernar, supervisar y enseñar a su iglesia. ¿De quién viene la dotación de un pastor? De Dios por Cristo, ¿cierto? Por eso es que son llamados dones hombres. ¿Por qué dones hombres? Porque son un regalo de Dios a través del Señor Jesucristo, dotados con la capacidad para poder dirigir a su pueblo. Así que Cristo, hermanos, Cristo no da un título como lo vemos hoy en abundancia en los seminarios que dan título de pastor. Cristo no da títulos, hermano. El único título lo tiene Él, porque Él es el único pastor. Él es el soberano pastor de la iglesia. Él a nosotros, Cristo a nosotros, nos da un oficio para el cual nadie es suficiente. Sin embargo, nos dota para que lo podamos ejercer, para que lo podamos llevar a cabo. Cristo no solo redimió a la iglesia con su sangre, sino que tiene toda autoridad para ordenar cómo debe de ser gobernada, conducida y edificada. Y para esto ha establecido los oficios, pastores y diáconos, ordenanzas, bautismo y cena del Señor y la estructura de la iglesia en el principio regulador de adoración. Así que los pastores, diáconos, ancianos, así como el orden del culto, la disciplina, el bautismo y la cena del Señor no son inventos humanos, sino las disposiciones santas y sabias de Cristo para preservar a su pueblo. Es por el poder soberano de su cabeza y a través del Espíritu Santo que se hacen efectivos los medios designados por Dios para este fin de edificar la iglesia. Así que termino con esto, mis queridos hermanos. ¿Cuánta responsabilidad tiene la iglesia de reconocer la voluntad de Dios y subordinarse a la mente de Cristo en todo? La mayoría de las iglesias que confiesan tener a Cristo como cabeza traicionan su confesión de fe
Porque muchas veces hay iglesias que no se preguntan, ¿y qué nos ha enseñado Cristo, nuestra cabeza, respecto a cada uno de los asuntos de la iglesia? Respecto a su orden, respecto a su gobierno, respecto a su adoración, respecto a la forma en que debemos atraer a las personas. Muchas iglesias confiesan tener a Cristo, pero lo niegan porque sus obras son contrarias a tenerlo como cabeza. Así que mire, hoy tenemos que muchas iglesias hacen cosas con muy buenas intenciones, basadas en el pragmatismo. Ahora, pragmatismo en el hecho, hermanos queridos, de hacer las cosas para atraer gente, para creer que están haciendo lo mejor del Señor. Pero hermanos, no mirando cuál es la mente de Cristo revelada en su palabra. Por eso es que hoy se levantan ministerios, ministerio de alabanza. Dígame, ¿dónde está eso en la Biblia? Dígame, ¿dónde está? El ministerio de mujeres. ¿Sí entiende, hermano querido? Se levantan una cantidad de ministerios que no están subordinados a la cabeza que es Cristo Jesús. Cosas que parecen correctas, pero que no vienen de un estudio juicioso de las Escrituras. Así que la iglesia es lo que Cristo dijo. La compone quien Cristo haya llamado y determinado. Y la iglesia hace como Cristo le ordena. Amén. Oremos al Señor.